El gobierno de izquierdas en nuestra comunidad ha tenido 1.300 millones de euros más para gastar y bien que se han reducido. En Aragón hemos vivido un auténtico infierno fiscal. Somos la segunda comunidad autónoma con los impuestos más altos de España y el gobierno del señor Lamán ha tenido más impuestos, ha tenido más dinero, ha tenido crecimiento económico, pero no se han percibido sus soluciones. Con más impuestos no tenemos mejor sanidad, con más impuestos no tenemos mejor la red viaria, con más impuestos evidentemente no se ha atajado la brecha que hay entre el mundo local y el mundo urbano. Y se ha producido también un ataque a la libertad de las familias, a los padres para elegir el centro que quieren para sus hijos. Tuvieron que salir 30.000 personas a la calle. Así que el principal problema ha sido el propio gobierno. Por eso es necesario un cambio que venga de la mano del Partido Popular. Partido Popular que presenta un modelo basado en el crecimiento, basado en el empleo, basado en la libertad, basado en las oportunidades, basado en la protección de las personas que peor lo pasan y más lo necesitan. Queremos un Aragón fuerte y un Aragón dinámico, que sea capaz de atraer talento, que sea capaz de generar talento. En definitiva, un Aragón para vivir, un Aragón para venir. Usted, señor Lamán, ha sido, permítame eso, un problema para los aragoneses. Habla de recuperar derechos, habla en estos momentos de recuperar Aragón, habla del incremento en políticas de servicios sociales. Le recuerdo que 2018 lo ha cerrado con 126 millones sin ejecución, mucho más de lo que se recauda por ese infierno fiscal en un solo ejercicio. Pero no se da cuenta de una cosa, que el principal recorte de derechos que se produce en una sociedad es cuando se lleva un país en la ruina, como lo hizo González, como lo hizo Zapatero y como parece ser que Sánchez ya nos encamina. Y fue la sociedad española, junto con las medidas que tomó el Partido Popular, que consiguió sacar a España adelante de esa profunda crisis. Y usted, señor Lamán, es responsable de entregar la comunidad autónoma al Partido Socialista. Usted llegó a amenazar con disolver incluso el Parlamento y convocar elecciones. Los líos permanentes de la izquierda ahí están, son públicos y notorios. Está paralizado presupuestariamente el Gobierno de Aragón y lo está el Ayuntamiento de Zaragoza por conveniencia política exclusivamente. En estos momentos no hay presupuesto, es una auténtica irresponsabilidad. Por eso les digo que la izquierda es la responsable de la situación que atraviesa Aragón. Y yo quiero que los aragoneses tengan más oportunidades, independientemente del lugar donde puedan vivir. Y yo no me quiero conformar con quedarme en la media de la tabla, esa que no nos lleva a ninguna parte. Por eso proponemos una revolución fiscal. La despoblación, claro que es una de nuestras prioridades, pero ahí hay que tener muy en cuenta cuestiones como incentivos fiscales, como cuestiones de servicios, como cuestiones de infraestructuras, como un buen planteamiento en lo que es el proceso de relevo generacional. También quiero un Aragón que cuide de las personas mayores, de las personas dependientes, de las personas con capacidades diferentes. Y ofrecemos también un pacto por la sanidad. Pero también queremos ofrecer un pacto por las infraestructuras, alejado de lo que son los posicionamientos partidistas. Y queremos que también nuestros hijos se eduquen en libertad, sin sectarismos ideológicos, que es lo que ha caracterizado a la izquierda durante todos estos años. Nosotros queremos otra manera de hacer las cosas, que es uniendo y no enfrentando. Y eso es por lo que va a intentar contribuir en aras al interés general en todos aquellos acuerdos que sean necesarios y prósperos para la comunidad autónoma. Nosotros creemos en las políticas de crecimiento, que esas son las que garantizan el estado de bienestar, señor Soro. Lo que no creemos es la subsidiación. Eso es miseria siempre, señor Soro. No al trasvase del euro, para que no haya ninguna duda al respecto. Mire, el Partido Popular se presenta como lo que es, un partido con vocación de servicio, un partido que no tiene ningún miedo a alcanzar acuerdos. El Partido Popular defiende la libertad, la igualdad de oportunidades, que la persona sea el eje fundamental de la acción política, las familias. Oiga, nos habla la experiencia y nos habla también la seriedad. Y los aragoneses saben que somos gente de fiar y que estamos gente experimentada, tan experimentada que, por ejemplo, cuando algunos acaban de llegar, ¿quién puso en marcha el FITE? El Partido Popular. ¿Quién puso en marcha el MINER? El Partido Popular. ¿Quién puso en marcha Mortorland? El Partido Popular, junto con el Partido Aragonés. ¿Quién puso en marcha Plaza? El Partido Popular. Estamos experimentados, señor Pérez, estamos bastante experimentados. Yo solo le digo una cosa, nos postulamos como una alternativa seria al Gobierno. Eso sí, desde la moderación, desde la centralidad. Aquí no hay más que una realidad de radicalidad, que ha sido con la educación, que ha sido revelándose cada vez que los turroneses han salido a la calle, que ha sido despreciando a la situación de la provincia de Huesca, que ha sido enfrentamiento con el Ayuntamiento de Zaragoza. Nosotros queremos más política al servicio de los ciudadanos, no más política al servicio de los sillones, que eso la izquierda ya lo ha demostrado, en la Plaza del Pilar, en las Cortes de Aragón y en el Pignatelli. Hola, soy Francisco Langa, presidente de Aragón, Estos, Sucesiones y Plusvalía, en representación de esos 200.000 aragoneses que han firmado contra el impuesto de sucesiones y donaciones en Aragón. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo van a bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones en nuestra comunidad autónoma?
ya que Aragón todavía sigue siendo la cuarta autonomía que más paga por estos tributos tan injustos y confiscatorios. Bueno, como repito, la suerte es caprichosa. Bueno, precisamente el juego, la dinámica consiste en practicar un pequeño juego y las coincidencias de alguna forma se producen, pero bueno, adelante. Pues nosotros somos partidarios de gravar la producción, no de gravar el patrimonio. En relación al impuesto de sucesiones, bastante se ha pagado ya al respecto. Y bastante se ha pagado, por lo tanto no hagamos un juego malabar innecesario. Somos partidarios de bonificar, en este caso no podemos hacer nosotros otra cosa, de bonificar el impuesto de sucesiones al 99%, y el de donaciones también, y de suprimir patrimonio, de modificar actos jurídicos documentados, de modificar el impuesto de transmisiones patrimoniales dejando un tipo al 7 y un tipo reducido al 6 para municipios de menos de 6.000. Yo les hago una cosa. Cuando alguna vez nos hemos parado a preguntar cómo se paraliza el mercado cuando se suben los impuestos, pues no lo hemos preguntado. Porque cuando se bajan los impuestos, a corto plazo, lo que ocurre es que hay más dinero en el bolsillo de los ciudadanos. A corto plazo hay más circulante, pero también hay más inversión, hay más transacciones, hay más IVA, hay más consumo y, por lo tanto, hay más crecimiento. Y lo que ocurre es que se produce también menos huida, porque cuando se produce huida se producen dos cosas. No solamente perdemos personas, también perdemos contribuyentes. Por lo tanto, en la base del crecimiento y de la estimulación económica está la base de la garantía del estado de bienestar y no precisamente en otro escenario. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Ana Hernández. Llevo 18 años en Zaragoza. Mi pregunta es, dado el incremento exponencial de llegada de ciudadanos inmigrantes desde países, sobre todo latinoamericanos, que se encuentran hoy en conflicto, me gustaría conocer los lineamientos que llevan en el programa de gobierno para fortalecer la integración de estos ciudadanos, tanto a nivel social como laboral. Bien, el tema de la inmigración es un asunto de competencia estatal, eso es evidente. Y son personas, no son mano de obra. Y por lo tanto, independientemente de que tengan otras culturas, otras religiones, que tengan otras expectativas de vida, tenemos que ser, evidentemente, receptivos ante esa situación que nos toca vivir. Nosotros tuvimos un acuerdo en su día en relación con la inmigración, relativo a lo que eran, a través de las comunidades autónomas, acuerdos para conseguir que a través del IAI hubiese elementos de protección, de la misma manera que queremos colaborar con los ayuntamientos en la creación de un fondo de emergencia social y también con las unidades de intervención social de urgencia y también con un plan de vivienda en Aragón. Yo no seré quien en asuntos de esta naturaleza me ponga de perfil, ante todo y sobre todo por una cosa, porque son personas y bastante sufrimiento tiene ya al salir de sus casas para buscar un futuro mejor. ¿Cuál es la población de la provincia de Teruel? ¿Cuántos habitantes viven en la provincia de Teruel? 70.000, 60.000, 134.000, no leo, señor Lambán, 160.000, 125, 134, 120, 135. Les doy la respuesta correcta, según el Servicio de Documentación de Heraldo Aragón, fuente el Instituto Nacional de Estadística, las cifras oficiales del Padrón Municipal a fecha 1 de enero de 2019, la respuesta es 134.572 personas. ¿Cuánto tiempo tarda el tren, el canfranero, en recorrer la distancia entre Zaragoza y Canfrán? ¿Cuánto tiempo? ¿3 horas, 4 horas, 3:45 al Partido Popular, 5 horas Podemos Equo, 4 horas 30 y 4 horas, y depende. Son 3 horas y 49 minutos. Para ustedes, para sus respectivos partidos políticos, ¿cuál es la infraestructura imprescindible que necesita la comunidad autónoma? ¿Cuál es esa infraestructura a la que no se puede renunciar? Vamos mostrando las tablillas, si son tan amables. Corredor Central, TCP, Corredor Cantábrico Mediterráneo. ¿Cuál es la cifra de paro registrado en Aragón en las oficinas del INAEM? ¿Cuál es la cifra de paro registrado en las oficinas del INAEM? Compramos porcentaje como animal de compañía, ¿vale? Veo que han hecho los deberes estos días, ¿Es partidario de reformar el Estatuto de Autonomía aragonés? Y 2, ¿cuándo fue la última vez, la fecha de la última vez en la que se reformó el Estatuto? Sí, 2007, sí, 2007, Partido Socialista, no, sin gran acuerdo, 2007, sí, 2007, depende para qué, 2007 y no en 2007. Perfecto. El día 26 de mayo los aragoneses tienen que decidir cuál es el gobierno para los próximos 4 años. Yo quiero pedirles que piensen en Aragón y quiero decirles que hay otra manera absolutamente diferente de hacer las cosas. Una manera que suponga pagar menos impuestos, que suponga crear más empleo y de calidad, que suponga crear más empresas, que suponga
tener más calidad de vida, que suponga tener más libertad de los padres para elegir el centro que quieren para sus hijos, que suponga que se cierre cada vez más la brecha entre el mundo rural y el mundo urbano, que se proteja a los que peor lo pasan o más lo necesitan. Y esto es posible hacerlo sin agravios con otras comunidades autónomas y, por supuesto, con un profundo respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. Aragón es una tierra de pactos y Aragón es una tierra en la que es posible el diálogo. Y yo quiero alcanzar acuerdos en materia sanitaria, en materia de infraestructuras, en materia de protección social. Quiero que se desarrolle el pacto por la educación, que se desarrolle el pacto por la ciencia. Por eso creo que el Partido Popular es la mejor referencia para llevar a cabo estos escenarios. Siempre he confiado en la capacidad del Partido Popular y en la capacidad de sacar adelante sus proyectos y esta vez no va a ser menos. Perfecto, gracias.